Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. ¿Cómo amanecieron? Bueno. Miren, ahora sí le mando directo a Carlos el feliz cumpleaños. Ayer se lo mandé a todos. Una circular directa para todos. El domingo pasado hablamos de la resurrección y nos recordaron ese pasaje del camino a Emaús, de cómo el Señor Jesucristo, que iba caminando con ellos allí, les hizo toda una descripción del Antiguo Testamento en relación con la persona de Jesucristo, lo que iba a sufrir, todo. Entonces, yo había pensado en dos posibilidades. Una, en algunas reflexiones del Evangelio de Lucas, pero tenía un libro ahí que no me lo podía quitar yo de la cabeza. Lo he tratado sinceramente de evadir ese libro. Es el libro de Amós. Es un libro de los profetas menores que llaman, pero por el hecho de estar en esa lista de profetas menores no quiere decir que es de menos importancia lo que él dice. Entonces vamos a tener unas reflexiones en el libro de Amós. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Amós? Bueno, veo que pocos. O sea, la verdad es que es un libro que no es muy llamativo leer. Entonces me gustaría que consideráramos algunos antecedentes para poder estudiar este libro. Antecedentes para estudiar este libro. Vamos a orar. Señor, estamos aquí en esta mañana agradecidos por el tiempo que tú nos has permitido juntos de alabarte, adorarte y reconocerte como nuestro Señor. Gracias porque tú eres el Dios que intervienes, el Dios que quiere ser adorado, pero también el Dios que interviene en la humanidad y que muchas veces tus juicios
son ineludibles. Danos un corazón abierto para poder entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pasamos la primera diapositiva, donde el libro o el contexto del libro de Amós parece distante. Parece que fuera un problema ya lejos de unas naciones cercanas a Israel y que luego tocan a Israel. Y es una literatura tan diferente a la que nosotros conocemos hoy, porque la verdad es que, siendo sinceros, no hay mucha gente que lea mucho acerca de leyes, de códigos, de sermones contra naciones extranjeras o una poesía sin rima. Porque muchas veces la poesía del Antiguo Testamento no tiene rima en el sentido práctico de la poesía nuestra, pero para ellos sí eso tiene rima y encaja perfectamente. Entonces, en el Antiguo Testamento hay historias que nos gustan. Por ejemplo, desde niños nos enseñan la historia de Noé, la historia de Jonás, la historia de Moisés y David, y esas historias nos fascinan. Pero muy pocas veces enseñamos las historias de Amós en las escuelas dominicales. O sea, muy pocas veces. Porque a esa historia a veces nos aterroriza leerla. Porque tienen impregnado juicio en sus páginas. Hay esperanza. Los profetas menores se caracterizan por mensajes de juicio y de esperanza. O sea, hay juicio, pero también hay esperanza. Entonces, esta es una historia, es un libro que a algunos puede aterrorizarnos leer. Pero hay otras historias que sí nos cautivan, nos identificamos con sus personajes. Hace poco estudiamos a Elías, estudiamos a Jezabel y nos identificamos con la parte positiva y la parte negativa también. Entonces, pero hay algo que en estas historias es que reconocemos que participamos de la misma realidad del pecado. La realidad del pecado que ellos tuvieron en esa época es la misma realidad del pecado nuestro. La obediencia de algunos de ellos, a veces la obediencia es nuestra. El éxito y el fracaso que ellos experimentaron también es nuestro éxito y nuestro fracaso. Entonces, pero estas historias tienen un hilo central y apuntan hacia el plan redentor de Dios. Todas estas historias se van relacionando la una con la otra para una gran historia, la historia de la redención de Dios. Seguimos, vamos a leer para irnos metiendo ya en el estudio. Primera de Pedro 1:10 al 12, por favor alguien me lo lee. Primera de Pedro 1:10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual ha iniciado de antemano el sufrimiento de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque vos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok. Los profetas inquirieron en estas realidades que dice la Escritura, que realidades que los ángeles anhelaban ver y que muchas veces los discípulos no las entendían. Pero por ejemplo, aquí los profetas querían saber cuándo ellos estaban profetizando acerca de esa salvación, se preguntaban el tiempo, se preguntaban en las circunstancias, a qué se refería ese tipo de profecía que ellos mismos estaban cumpliendo. Por eso muchas profecías en el Antiguo Testamento tenían un cumplimiento en el momento presente que estaban viviendo, pero también tenían una proyección
hacia el futuro. Entonces, uno ve que en el Antiguo Testamento muchos pasajes están anunciando y declarando con antelación la venida de Jesucristo. Entonces, por eso cité al comienzo el relato que nos compartieron extensivamente el domingo pasado de Lucas 24. Entonces, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, uno encuentra que hay un plan. Y ese plan es el plan de salvación. Y algo para ir observando es que el plan del Antiguo Testamento no solamente es para Israel, sino también es para nosotros. Nos enseña acerca de Dios y su propósito en la historia, pero también sobre nuestra propia historia de vida. Por eso, cuando vamos a mirar este libro, lo vamos a mirar dentro del contexto y la realidad que ellos estuvieron viviendo. Bueno, tengo un problema aquí con esto que se trabó. Voy a tener que seguir allá. Sigo allá. Vamos a pensar en los rasgos característicos pecaminosos más notables que observamos en la sociedad en la cual vivimos. Menciónenme ustedes por lo menos 3 o 4 rasgos pecaminosos. Corrupción, inmoralidad, narcotráfico, injusticia social, violencia, rebelión, codicia, rebeldía, inmoralidad sexual, ¿cuál? Idolatría, envidia, bueno, liviandad. Okay. Entonces, ustedes y yo sabemos que esos son los rasgos pecaminosos más notables, y es probable que haya otros que ustedes no han mencionado, pero que son notables en nuestra sociedad. Yo coloqué el afán por los negocios fáciles, la explotación y humillación de los pobres, se niegan a hacer justicia a los humildes, la idolatría, ya la mencionaron, el aumento de la promiscuidad sexual, la escasez de líderes con una moralidad probada. O sea, personas que dicen, no, yo antes de mis sesiones y mi trabajo me pego para orientarme mi pitachito, entonces voy bien. Esos son los líderes que tenemos, o líderes que agreden a otras autoridades en estado de embriaguez. Exactamente, entonces esos son los líderes que tenemos, y hay escasez de líderes con moralidad probada. También hay el deseo de satisfacer toda clase de placeres terrenales, o sea, vivir para la sensualidad. Mencionaron también que hay toda clase de estafa, corrupción en todos los ámbitos. Pero en contraste a eso también hay una religiosidad inescrupulosa. O sea, la religiosidad está presente, pero una religiosidad que se aparta de la revelación divina. O sea, hay muchos mensajes que se mandan, pero así como te mandan un mensaje acerca de la religiosidad, también te mandan otro mensaje hablando de la envidia, hablando de cosas o de groserías. Eso es la realidad. Ahora vamos al texto. Vamos a leer Amós, capítulos 2, 6 al 9, 3, 9 al 13, 5, 1 al 13, 8, 4 al 6. Entonces lo que vamos a hacer al explorar este libro es primero mirar como el bosque. Vamos a mirar como cuando usted llega y se ve un bosque allá y se para en un cerro y mira el bosque. Y en el bosque usted al ver puede detectar de pronto una clase de árboles que hay, pero a lo lejos lo ve.
Eso es lo que vamos a tratar de ver el libro de Amós, como si estuviéramos en un balcón y mirando hacia allá. Entonces, por favor, ruédenos ahí. Vamos a comenzar con Amós 5, 1 al 13. Entonces ahí necesito la ayuda de un voluntario. Hoy, esta palabra que yo levanto para la meditación sobre el Ponte de pie, más durito, por favor. Amós 5, 1, 14. Sí. Bueno, el 14 yo coloqué aquí también el versículo 14. Síguelo. Hoy esta palabra que yo levanto para la meditación sobre vosotros. Casa de Israel. Cayó la vida en Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. La ciudad que salga conmigo volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desierta. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que omitís en ajeno juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las señales y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, y el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al defensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Ok, gracias. Pensando en ese pasaje, ¿qué cosas observan ustedes? Yo observo inicialmente que hay una invitación primero a buscar a Dios, pero también hay un juicio contra el pueblo de Dios. Y da el porqué. O sea, no es simplemente porque Dios se le antoja enviar un juicio, sino hay unas cosas por las cuales Dios va a castigar al pueblo de Israel. ¿Cuáles serían esas? ¿Qué observan ustedes así someramente? A ver, y relacionadas con las que mencionamos anteriormente. Hay cohecho, hay rebelión, exactamente, han dejado de adorar a Dios y adoran a otras cosas. Idolatría. Bueno, ahí está la idolatría, se resume en la idolatría. Afligen a los pobres, dice acá en el versículo 11. Afligen a los pobres, hay desobediencia. Y en el versículo 7 convierten el juicio en ajeno, o sea, no hay justicia. O sea, no hay injusticia, prevalece la corrupción, la injusticia. Los políticos rechazan la palabra íntegra. Exactamente. Rechazan la justicia. Sí, hay un rechazo a la justicia. Ok. Caminan por tierra. También rechazan a los que cuando, o sea, dice el versículo 10, que obedecieron a los represores. O sea, otra persona que estaba haciendo lo mismo de arrepientan, se los rechazaban. Exactamente, miren, o sea, todo eso estaba sucediendo en los tiempos de Amós. El despojador prevalece sobre el pobre. Exactamente, o sea, y el que tiene más, Quiere más. quiere más.
Pastor, y que dice que en los tribunales se dice que Injusticia. Justicia selectiva. En los tribunales hacen perder su causa a los pobres. ¿Ese pelo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ahí corre la influencia, el te vi llegar. Entonces, la justicia para el pobre no la hay. El que habla no cree por dominar, o sea, el que está orando bien, lo desprecia. Lo desprecia. Entonces, Hacen show de una tradición. exactamente, mire, eso está sucediendo en los tiempos de Amós. Continuemos. Estamos cerrando bien. Vamos al capítulo 2, versículos 6 al 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. En otra versión dice por un par de sandalias. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas, ahí vienen los cobradiarios, las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Permítame leerle en esta versión, en la versión Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que dice el Señor, los mismos versículos. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué observan allí? Parecido a lo que leímos ahorita, pero aquí hay otras cosas que ya ve uno: la promiscuidad sexual, ve la usura, vi cómo tomaban prestado de los pobres o en empeño sus ropas y luego se la ponían para su placer, para lucirla, pero todo a costilla del pobre. ¿Qué van a observar ustedes ahí? Incesto. O sea, miren que por un par de zapatos, por un par de sandalias, vendían al gusto. O sea, lo que Amós está diciendo allí es: llegaron a tal extremo de que por cualquier cosa el pobre era maltratado. O sea, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Vamos al capítulo 3, versículos 9 al 15. ¿Alguien por favor lo lee? Proclamar en los palacios de Asdod y en
palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán. Muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Dice Jehová. Ahí ese pasaje está más enfocado hacia la clase dirigente, a la clase opresora, a los ricos, que tienen sus casas de verano, tienen sus casas de invierno y tienen palacios de marfil, y allí se sienten completamente seguros y piensan que su injusticia y sus maldades y sus pecados no lo va a tocar. O sea, que por estar en esa posición ellos son inexpugnables. Entonces, este pasaje también nos muestra esa realidad. ¿Qué otra cosa observaron allí? Hace nuevamente la alusión a la parte de la idolatría. Ajá. Ok. Nuevamente el tema de los altares. Los altares. Hay que prestar atención al altar que hay en Betel, que más adelante yo le voy a explicar, ya cuando entremos al bosque, qué significaba esa parte de por qué ese juicio tan contundente con Betel, el sistema religioso que había establecido Jeroboam. Entonces, ¿cuál nos falta? Ya le vamos a leer 8, 4 al 6 o al 7, agreguemos ahí el 7. Otra persona me lo lee. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí encontramos la explotación de las personas más débiles. El pobre es pobre y entonces hay que hacerlo más pobre. Explotarlo. O sea, dice: arruinaréis a los pobres de la tierra. O sea, ¿cómo van a enriquecerse de ellos? Achicando la medida, o más adelante, como dice, falseando la pesa. En la Sierra Nevada usan a veces una lata para comprar el café, una lata de esa que usaban antes de aceite de seta. Esa estaba bien cuadradita, no tenía ningún pangón. Esa la usaban para comprar, pero para vender usaban una que estaba golpeada por todos lados, que tenía unos chichones, que tenía una cosa allá. Entonces eso reducía la cantidad y la medida al peso. O sea, Que venden gasolina. lo que venden gasolina, el peso. O sea, no, 3 libras por 5.000. A usted le parece muy barato las 3 libras, pero cuando usted pesa esas 3 libras, no son 3 libras.
libra y media o máximo 2 libras. Entonces, en una libra de arroz le venden a usted 400 gramos. En vez de los 405 o los 500 gramos que realmente es la libra. 50 dinero por 10.000 pesos y vas a contar y apenas hay 40. Así es, exactamente. Entonces, esa es la realidad que nos describe Amós. Hermana. Hasta el desecho del trigo dice que lo vendía. Exactamente. A los pobres, no se lo regalaba. Exacto. El desecho del trigo lo vendía. Cuando la ley había establecido que mientras iban recogiendo el trigo, iban dejando, tenían que dejar ese trigo que se caía, no lo podían volverse a recoger, sino déjenlo al pobre, para que el pobre que venga recogiendo ese trigo que va cayendo allá. Entonces, estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando, el libro también habla de las naciones alrededor. Y empieza a hablar de Edom, empieza a hablar de los filisteos, empiezan a hablar allá. Y los israelitas de pronto se frotaban las manos diciendo, esa gente merece el juicio de Dios. Ese es el capítulo 1. El capítulo 1 se enfoca en las naciones que están al lado. Pero cuando se va acercando ya y va mostrando su propio pecado, ahí sí ya la cosa se pone color de hormiga, porque ya nos está tocando. A veces uno fácilmente puede mirar los pecados de otro y los maximiza los pecados de otro, pero cuando llega a nosotros la tendencia nuestra es minimizarlo, pero muchas veces son los mismos pecados que cometen allá. Sí, adelante. Aquí hay un bien típico que nosotros nos molestamos por todo lo que hacen los poderosos, los dueños de los medios de producción, etc. Y nos molestamos contra, por ejemplo, los políticos corruptos, las clases dirigentes corruptas, los banqueros, los corruptos, los poderosos, los narcotraficantes. Pero no nos molestamos por el que nos hace la trampa con la compra de los bienes. Y ese es el pobre. O sea, todo el mundo está contaminado del mismo. Así es. Entonces, y eso que estamos viendo hace mucho tiempo acá en la Biblia prevalece en el tiempo. Actualmente, mediante otro ejemplo, podemos comprobar que se ve la misma injusticia y los mismos pecados que necesitan de ok. Cuando nos acercamos a pasajes como este, hay que examinarlo. Por ejemplo, los profetas, hay que ponerle 2 lentes a los profetas. Primero, lo que se llama la exégesis, que consiste en extraer el significado, establecer el sentido de cada palabra, comparar los diferentes matices de significado, explorar en la gramática, la sintaxis, hasta que de una manera más clara y objetiva posible podamos saber qué fue lo que finalmente pudo haber dicho el profeta, en este caso Amós. Por eso es importante mirar y entender el texto como texto, porque fácilmente podemos hacer saltar del texto e inmediatamente aplicar a la realidad nuestra, pero queda un vacío. Entonces la idea es que podamos explorar el significado de algunas cosas que están allí, ver el trasfondo histórico, porque Amós vivió en un momento histórico. Vivió en un momento donde vivían unos reyes y donde también hubo otros profetas que estaban anunciando y que actuaban no por voluntad propia, sino por revelación de Dios. Les ayudaba Dios a señalar los pecados que había en el pueblo de Israel. La segunda tarea surge de la primera. Consiste en hacer una exposición, pero también acompañada de una aplicación. Cuando entendemos el significado por medio del exégesis,
la exposición y la aplicación trata de desarrollar verdades. Ustedes aquí, muchos han estudiado hermenéutica y saben que la hermenéutica al principio es eso, de hacer una exégesis del texto, pero luego hay que hacer una exposición del texto y buscar las aplicaciones para nuestra realidad. Principios que nos llegan con fuerza y que tienen que ver con nosotros. O sea, hay cosas que pasaron allá en la sociedad de Amós, hay cosas que pasan en nuestra sociedad, pero también hay cosas que pasan en nuestra vida y de las cuales nosotros participamos. Entonces no es simplemente ver la sociedad en la que vivió Amós, ver nuestra sociedad y decirnos estamos iguales, sino también en qué parte también yo me puedo ser afectado, en qué parte también puedo estar descuidando yo a los pobres, o puedo estar menospreciando a los humildes. Ahora, hay que insistir que la exégesis, la exposición y la aplicación son ejercicios serios en el estudio de la Biblia. La exégesis no es enemigo. Hay personas que dicen, no hay necesidad de hacer una exégesis del pasaje. Y entonces sacan del contexto, del texto sacan, y no tienen en cuenta el contexto, sacan unos pretextos y inventan una cantidad de cosas o hacen algo que se llama alegorizar. Alegorizan, por ejemplo, la Biblia dice que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó y cayeron los muros. Entonces si hay una mujer que es muy dura pero muy bonita y atractiva y yo quiero conquistarla, entonces yo tengo que darle 7 vueltas para que sus muros caigan. Eso no, ese pasaje no está diciendo eso, o sea, está sacando eso de un contexto. Entonces, ese es el peligro a veces de poder mirar el texto y sacar cosas y aplicarlas acá sin tener en cuenta el contexto a lo que se está refiriendo. Entonces, a veces algunas personas también confunden lo académico y lo devocional, que no hay conexión. Entonces, que a mí no me interesa estudiar los idiomas, no me interesa ver la gramática, no me interesa ver la poesía, entender la clase de literatura, porque a mí lo que me interesa es la parte devocional, lo mío. No, eso debe ir junto. O sea, la parte académica y la parte devocional. O sea, hay que estudiar y aplicar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, alguien lo describió de esta manera: la exégesis sin exposición y aplicación es como una nevera repleta de cosas buenas. Ahí tenemos la nevera repleta de cosas buenas, pero que por sí sola está fuera del contacto con la realidad y carece de valor nutritivo. ¿De qué nos sirve tener una nevera llena de cosas buenas, pero no preparamos nada con ella, no nos nutrimos con ella? Entonces la exposición y la aplicación hacen esa tarea de tomar eso que está en la nevera, seleccionarlo y de acuerdo a una receta usted coge, analiza y ve qué le puede nutrir su cuerpo. Eso hace la exposición y la aplicación. Otro dijo que es como un cohete espacial que está en su órbita feliz, pero está desconectado desde la realidad y desde el punto de lanzamiento. Entonces, cuando yo leo el libro de Amós, y creo que la intención del autor es que Dios puede hablar a nosotros como habló en los tiempos de Amós. El mensaje que Amós
dio en su momento al pueblo de Israel sigue vigente en nuestros días. Yo espero que este estudio del Antiguo Testamento, específicamente en Amós, nos ayude a descubrir la relevancia que tiene este libro para nosotros. Cuando yo empecé a leer el libro de Amós, es como si uno tuviera un periódico en la mano, actual, y ve la realidad de allá y la realidad de acá. Pueden cambiar los nombres, pero en esencia son los mismos pecados que afectan en el día de hoy. Por eso tiene relevancia. Por eso Amós es el profeta que, si anduviera aquí en las calles, observaría lo que observó allá en Jerusalén, en Betel. Entonces este libro es para nosotros. La sociedad de aquella época no dista mucho de lo que era la sociedad en los tiempos, bueno, los tiempos nuestros y los tiempos de Amós son similares. Ya ustedes han mencionado inmoralidad sexual, opulencia, abuso del poder, la explotación del pobre. Eran los rasgos característicos del siglo VIII, donde escribió el profeta Amós. Escribió en el siglo VIII antes de Cristo, y nuestro siglo todavía sigue, porque es el mismo ser humano. El ser humano a veces cambia de ubicación geográfica, cambia de ropaje, cambia de lenguaje, pero es el mismo pecador separado de Dios. Es el mismo corazón. Es el mismo corazón. Entonces, el mensaje de este libro debe humillarnos y espantarnos, porque reprende nuestro formalismo. Y este libro insiste en que cuando uno desplaza la palabra de Dios del centro, puede caer uno en una religiosidad y puede hacer cosas como las hacía esta gente. Hacían rituales, ceremonias, los sacrificios, las ofrendas, todo bien. Tenían un sistema religioso bien organizado. Pero el Señor dice que aborrecía sus fiestas solemnes, porque en medio de su religiosidad pensaban que podían satisfacer y chantajear a Dios, pero Dios aborrecía esas fiestas religiosas que hacían, porque su corazón estaba lejos de Él. Ese pueblo se agradaba de ellos mismos. En cuanto a materia de religión, describe el libro de Amós una religión que es repugnante hasta los ojos de Dios. Uno puede decir, ¿cómo la religión puede llegar a ser repugnante ante los ojos de Dios si mismo Dios estableció ciertos sacrificios? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y qué día hacerlos? Entonces, el problema es que confiaban en su religiosidad y no confiaban en la gracia divina mediante la fe y el arrepentimiento. Entonces, Amós nos llama a comprometernos, a obedecer la ley, a preocuparse incesantemente por los necesitados y también a prestar la atención a que la religiosidad no nos separe del amor de Dios. A veces la religiosidad puede invitar la ira de Dios. Son palabras duras que salen del libro de Amós, que uno dice, uy, Dios mío, pero si es un pueblo religioso, si es un pueblo que cumple exactamente, eran inescrupulosos en hacer todo lo que la ley mandaba en cuanto a ritos,
que había que hacerlo de esta manera, que había que despellejarlo de esta manera, que había que colgarlo, que había... Lo seguían al pie de la letra. Pero su corazón, perverso, malo. Mi oración a Dios es que durante estos domingos, que Dios nos permita volver a hablar sobre Amós, Dios nos hable a través de este libro. Su mensaje es vigente, nos humilla, debe espantarnos, porque reprende nuestro formalismo religioso. Cuando una comunidad desplaza la palabra de Dios del centro, se corre el riesgo de caer en tradiciones, ritos, formalismo y métodos, que pueden ser muy buenos, pero ¿qué pide Dios? ¿Se acuerdan ustedes el clamor que hacía Miqueas en el libro de Miqueas? ¿Qué te pide Dios? Justicia y misericordia. Ser humilde de corazón. Este libro expone el pecado de agradarnos a nosotros mismos en materia de religión. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener en cuenta los principios de la palabra de Dios. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Dios es tan duro con este pueblo y con las naciones alrededor? Porque Dios, el primer objetivo que ha llamado a su pueblo es para que su pueblo tenga una relación con Él. ¿Se acuerdan? El llamado que hace Amós: buscad a Dios y viviréis. O sea, Dios se deja encontrar, Dios es hallado. Pero la opulencia, la explotación, el afán de las ganancias, eran situaciones en las cuales centraron la vida las personas y no en amar y agradar a Dios. Amós fue uno de los pastores de Tecoa. Profetizó en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, 2 años antes del terremoto. O sea, este es un libro histórico y da unos detalles. Da detalles bajo qué reyes ejerció el ministerio. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel, cuando murió Salomón, se dividió en 2. 10 tribus, las tribus del norte, y 2 tribus, las de Judá. Y uno de ellos, de los hijos, fue Roboam y el otro Jeroboam. Y establecieron su reino aparte. Y muchos de estos profetas ejercieron su ministerio dirigido hacia el reino del norte, o hacia el reino de Judá, o a veces a ambos. Entonces ahí vivió Isaías. Ahí vivió, ¿se acuerdan ustedes la visión de Isaías capítulo 6? En los tiempos del rey Usías, este rey en el cual también vivió Amós. Entonces el próximo domingo, Dios mediante, vamos a explorar el contexto, ya vamos a ir metiéndonos en el contexto y la realidad del libro de Amós. Espero que 2, 3 o 4 enseñanzas, porque esto tiene tela de donde cortar. Que Dios nos ayude a valorar este libro y que podamos leerlo durante la semana. Saquemos tiempo y hagamos anotaciones para que podamos nutrirnos y vernos en el espejo de Amós. Yo le puse como título inicial: Ruge el león. Por
Porque es que el rugido del león que menciona en el libro, eso atemoriza a cualquiera. Felipe y Ángela que vieron ahí a los pies de la... Eso es el rugido del león. A las 4:30. Eso produce mucho temor. Lo que va a decir Dios a través de Amós debe producir temor en el pueblo de Israel. O sea, le está escribiendo a un pueblo que está viviendo en un momento histórico y que se han apartado de Dios. Y Dios ruge como un león. Dios nos ha de hablar a través de su palabra y debe producirnos temor y acción, porque no es simplemente escuchar y decir, uy, los juicios de Dios son terribles e ineludibles. Hay una nación allá que era fuerte como un roble, era sus raíces, y Dios desde las ramas hasta la raíz lo destruyó completamente. ¿Quién podrá estar firme? Por eso el canto que entonábamos esta mañana, grandes y maravillosas son sus obras. Y hay una parte que dice en el libro de Apocalipsis, temed a Dios. Temed a Dios frente a lo que Él dice. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mirar brevemente en esta mañana la situación de Israel en los tiempos de Amós. Señor, podemos en esta mañana decir que eran unos pecadores alejados de ti y que menospreciaban al pobre y que había toda una cantidad de pecados que son una realidad, pero que también son una realidad en nuestra generación, en nuestros tiempos. Y a esa generación tú nos has llamado para exponer tu palabra y para aplicarla a nuestra realidad. Gracias por este libro, gracias porque está allí dándonos un mensaje de juicio, pero también de esperanza. Las cosas que se escribieron antes son para nuestro provecho, son para nuestro ejemplo, para que no hagamos y vivamos en sus mismos pecados, sino para que haya un cambio, haya una transformación en nuestra vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de Latinoamérica. Ten misericordia del mundo, Señor, porque nos hemos alejado de la centralidad de tu palabra y hemos andado para satisfacer nuestros caprichos, para satisfacer nuestro malvado corazón. Perdónanos, Señor, por tanta violencia, tanto maltrato a los niños, a las mujeres, a los pobres de la tierra. Perdónanos, Señor, porque de una u otra manera nosotros también hemos sido participantes con nuestro silencio
o con nuestro actuar frente a esas realidades. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude en esta semana y muchas bendiciones para todos.